La servidumbre es un derecho real que admite tres medios de constitución. El primero es el contrato, que puede ser gratuito o oneroso, es decir, en virtud de una contraprestación o no. El segundo es el acto de última voluntad, es decir, que se puede constituir en un testamento, acudiendo a la figura que se conoce con el nombre de legado. Y el tercero es la ley, es decir, que hay una norma en el Código Civil y Comercial, hay un artículo que por su solo imperio, por la sola fuerza legal, produce el efecto de convertir a un sujeto en titular de este derecho real. Para el análisis de los tres medios de constitución voy a compartir una pantalla con un cuadro en el cual se presentan los artículos que sustentan todo lo dicho. Se observa entonces que contra el margen izquierdo de la pantalla se indican los tres medios de constitución, destacados con colores, que son el contrato, también el acto de última voluntad y también la ley. Y debe analizarse uno a uno. Se comienza con el contrato. Claramente se alude a la aplicación de la teoría del título suficiente y el modo suficiente, consagrada en el artículo 1892, y que establece como principio general que cuando la adquisición es derivada y por actos entre vivos, se requiere la concurrencia del título suficiente y del modo suficiente. Y en los párrafos que siguen se indica que tanto el título como el modo deben reunir los tres requisitos. En primer lugar, el requisito de forma y luego los dos requisitos de fondo. Paso a analizar cada uno de ellos. Para el título suficiente se requiere la escritura pública. Esto es así porque recuérdese que el artículo 1017 indica que deben ser hechos por escritura pública los contratos que tengan por objeto constituir derechos reales sobre inmuebles. Y la servidumbre es un derecho real y exclusivamente inmobiliario. Así que debe hacerse por este tipo de instrumento. En cuanto a la capacidad, se requiere la capacidad para administrar, porque recuérdese que en líneas generales, constituir un derecho sobre cosa ajena es un acto de administración, no de disposición. Y recuérdese también que quienes pueden otorgar válidamente actos de administración son las personas totalmente capaces y también las personas con capacidad restringida. Porque las personas plenamente capaces pueden administrar y disponer. Las personas con capacidad restringida administran, pero no pueden disponer. Y las personas incapaces no administran ni disponen. Por lo tanto, las dos primeras categorías, es decir, personas con plena capacidad y personas con capacidad restringidas, pueden otorgar actos de administración, es decir, que pueden constituir derecho de servidumbre. Y en cuanto a la legitimación, debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 2168, que regula específicamente la legitimación para la servidumbre, de ahí el número, porque integra el título de la servidumbre. Y establece que están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de derechos reales que recaen sobre inmuebles y que se ejercen por la posesión. En este enunciado se alude a la titularidad de 11 derechos reales, porque del total de 14 que están en el artículo 1887, se excluyen 3. Se excluye la prenda porque no recae sobre inmuebles, recae sobre muebles el derecho de prenda. También la hipoteca, porque es un derecho que no se ejerce por la posesión. Y se excluye la servidumbre porque claramente es el derecho que se pretende constituir. Entonces, en este artículo se ha plasmado un enunciado que comprende 11 derechos reales. Pero este enunciado va a ser objeto de crítica en breve, así que hay que tomarlo con pinzas por el momento. Se pasa a analizar el modo suficiente, es decir, el segundo elemento que hace aplicable la teoría del título y el modo, es decir, que estamos dentro de la constitución por contrato. En cuanto a la forma,
sabido es que el modo suficiente, por principio general, es la tradición, es decir, la entrega del objeto. Pero como la servidumbre es un derecho que no se ejerce por la posesión, no se requiere entonces la entrega del objeto y se ha reemplazado por el primer uso. Así lo dispone el párrafo quinto del artículo 1892, véase que establece que el primer uso es el modo suficiente para la adquisición de la servidumbre, cuando es positiva. Entonces, el modo suficiente se cumple cuando el titular de servidumbre transita por primera vez, si se trata de una servidumbre de paso, o saca agua por primera vez, si se trata de una servidumbre de sacar agua. En cuanto a la capacidad, se requiere nuevamente la capacidad para administrar, es decir, que puede ser sujeto plenamente capaz o sujeto con capacidad restringida. Y en cuanto a la legitimación, se reitera o se reproduce el artículo 2168, es decir, los titulares de los derechos que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión. Se repite capacidad y legitimación, claro está, porque el párrafo sexto del artículo 1892 establece que para que el título y el modo sean suficientes, los otorgantes deben ser capaces y estar legitimados. O sea que los dos requisitos de fondo son requisitos comunes. La forma no, porque la instrumentación es un aspecto y el modo, es decir, la tradición o el primer uso, en este caso, es otro aspecto que difiere. Pero, como adelanté, es cuestionable la redacción del artículo 2168, porque tal como está redactado, lo repito, incluye a los titulares de 11 derechos reales. Del total de 14 quedan afuera la prenda, porque recae sobre mueble, también la hipoteca, porque no se ejerce por la posesión, y también la servidumbre, porque es el derecho bajo estudio el que se pretende constituir. Por lo tanto, están incorporados en este párrafo los derechos de uso y derecho de habitación, porque recaen sobre inmuebles y sí se ejercen por la posesión. El inconveniente radica en que cuando se confronta esta norma con los artículos que regulan el uso y la habitación, se pone en evidencia una contradicción que es grosera, porque véase que el artículo 2156 indica que el usuario no puede constituir derechos reales, es decir, que no puede constituir servidumbre. Y por su parte, el artículo 2160 indica que el habitador no puede constituir derechos reales, o sea que no puede constituir servidumbre, tampoco. Entonces, no se sabe cómo interpretarlo el artículo 2168 porque contradice el 2156 y el 2160. Y no es fácil salvar esta interpretación porque las dos normas tienen la misma jerarquía, no hay una norma de la Constitución contra una ley o una ley contra un decreto. Así que el típico argumento de hacer prevalecer la ley de jerarquía superior por sobre la ley de jerarquía inferior, en este caso no resulta aplicable, tienen la misma jerarquía. Tampoco resulta aplicable tener a la ley posterior como derogatoria de manera tácita de la ley anterior, porque todas las normas entraron en vigencia en el mismo momento que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, porque todas integran el Código Civil y Comercial. Entonces debe tratar de establecerse cuál es la ley general y cuál es la ley particular. Y tampoco es fácil porque si uno analiza la ubicación metodológica, son todas leyes particulares. El artículo 2168 regula en particular el derecho de servidumbre. El artículo 1156 regula en particular al derecho de uso y el artículo 1160 al derecho de habitación. Pero puede considerarse que debido a la redacción se tomará como norma general el artículo 2168, porque plasma un texto que engloba muchos derechos reales, como se dijo, 11. Mientras que el artículo 1156 y el 2160 se refieren a un solo derecho. Es como una norma más específica. Por supuesto que se dice esto con ciertas dudas,
con un tono dubitativo. Y es así, claro, porque cuando el texto legal incurre en estas groseras contradicciones, o es opaco, o es ambiguo, da lugar a distintas vías para interpretarlo. Y las vías de interpretaciones son siempre subjetivas, siempre imprecisas, y ninguna debe ser tomada como una verdad revelada ni como un conocimiento firme que puede transmitirse, sino como interpretaciones, como sugerencias o como propuestas. Entonces, con ese argumento que no es del todo sólido, pero por exclusión es el que queda, puede considerarse que en definitiva los legitimados son los titulares de 9 derechos reales. Es decir, están legitimados los titulares de los derechos reales que recaen sobre inmuebles, con lo cual se excluye la prenda, que se ejercen por la posesión, con lo cual se excluye la hipoteca y, por supuesto, también la servidumbre. Y además de esos 11 que quedan, también debe excluirse el derecho de uso y el derecho de habitación. Es decir, que debe entenderse que tácitamente está incorporado al texto del artículo 2168, en la parte final, un agregado que establece con excepción de los derechos de uso y de habitación. Por eso es que en definitiva los legitimados son los titulares de 9 derechos reales. Se pasa ahora al análisis de la constitución de servidumbre por testamento. Se aclara que no existe una norma ni que lo confirme expresamente, ni que lo descarte. Debe tomarse entonces como pauta el viejo artículo 2978 del Código Civil, en la redacción de Vélez Arfiel, que establecía que la servidumbre puede constituirse por acto de última voluntad, de manera clara, directa, no había duda. Pero en el nuevo código no se ha transcrito esa norma ni se ha redactado una semejante. Ahora, no debe entenderse como una derogación de la posibilidad de constituir servidumbre por testamento, porque en rigor de verdad, en el viejo código era sobreabundante, era una disposición innecesaria el artículo de 1978. Es así porque debido a los principios generales de las sucesiones por testamento, se establece lo siguiente: no es necesaria la norma expresa, porque el testador, mientras no afecte la legítima, puede disponer como quiera de su propiedad y de su disfrute. Es decir, que por aplicación de los principios generales se puede en un testamento constituir derecho de servidumbre. Se conserva esa posibilidad. Debe tenerse en cuenta no afectar la legítima, es decir, que no debe afectar la parte que le corresponde en el acervo sucesorio a los herederos forzosos. Para esto debe tomarse como ejemplo que una persona X tiene un patrimonio abultado, por ejemplo, 20 inmuebles, y solamente va a afectar a los legados 2 inmuebles, con lo cual los herederos recibirían 18, así que nadie les afecta la legítima. Supóngase que ese testador soy yo, que tengo 20 inmuebles en mi patrimonio, y dejo 18 para mi señora, para mi hijo. Y con los otros 2 acudo a la figura del legado. Y constituyo un legado para mi sobrino del inmueble A y un legado para mi sobrina del inmueble B. Pero en el mismo testamento también constituyo una servidumbre. Por ejemplo, si a mi sobrino y a mi sobrina, los 2 legatarios, les gusta jugar al tenis y de esas 2 casas una tiene cancha de tenis y la otra no tiene cancha de tenis. Entonces le dejo a mi sobrino en legado la casa con cancha de tenis y a mi sobrina en legado la casa sin cancha de tenis. Pero para que estén en igualdad de condiciones, constituyo servidumbre de jugar al tenis a favor de mi sobrina en la cancha de tenis que integra el predio de mi hermano. Es decir, estoy constituyendo por testamento un derecho real, porque
Cuando ambos inmuebles los utilizo como legado y se los transmito a los distintos legatarios, también en el mismo instrumento constituyo el derecho real de servidumbre, de modo tal que uno de esos inmuebles va a ser considerado predio dominante y el otro de los inmuebles será considerado predio sirviente. Y el titular del predio dominante, en el ejemplo mi sobrina, puede jugar al tenis, en el ejemplo, en el predio sirviente, es decir, el de mi sobrina. Y por último, debe analizarse la constitución de servidumbre por fuerza legal. Recuérdese que siempre se parte del artículo 1894, en la parte general de derechos reales, que indica en qué caso los derechos reales se constituyen por ley. Y este artículo, el 1894, alude o indica los casos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe y a título oneroso. Con esos términos, remite al artículo 392, que establece que los derechos reales que nos interesan transmitidos a terceros sobre un inmueble por quien ha resultado adquirente en virtud del acto nulo quedan sin ningún valor, pero deja salvo, es decir, exceptúa al subadquirente de derechos reales de buena fe y a título oneroso. Entonces, se puede explicar con el ejemplo. Hay una persona que es demente y es dueña de un inmueble y yo se lo compro, con lo cual tengo un acto jurídico nulo y no soy titular de dominio. Pero en este estado constituyo servidumbre a favor del titular, que va a ser de buena fe y de título oneroso. Es decir, me paga y además desconoce que el título del constituyente, es decir, el título mío en el ejemplo, es nulo, es decir, no está legitimado porque no es titular de dominio, porque compró a un incapaz y por lo tanto ese acto jurídico no tiene valor. Véase que en principio, en la primera parte del artículo 392, consagra el principio general, es decir, que la servidumbre no es válida porque falta la legitimación. Véase que se dice que los derechos reales transmitidos a terceros sobre el adquirente por título nulo quedan sin ningún valor, o sea, yo no constituí ninguna servidumbre. Pero en la parte final se exceptúa a este subadquirente de derechos reales cuando es de buena fe y por título oneroso. Repito entonces, si me pago y desconocía que mi acto jurídico era nulo, esa servidumbre queda válidamente constituida, pero no por contrato, no por título suficiente y modo suficiente, porque repito, no hay título suficiente ni modo suficiente porque falta la legitimación, pero sí por la fuerza legal o por imperio del artículo 392, que enumera los requisitos y que en el ejemplo se cumple. Dejo de compartir la pantalla, nuevamente doy las gracias a quien me dedique su tiempo y espero verlos pronto en otro video o en una reunión presencial. Hasta la próxima.